Buenos días, mis amadas hermanas, me habla María. Hoy continuamos con la dinámica de las buenas, las malas y las feas. Esta vez me toca hablarles de Dalila. Dalila es una palabra hebrea que significa delicada. En el ámbito espiritual, Dalila simboliza la seducción de la traición y las debilidades humanas. Representa el arquetipo de la mujer fatal y sirve como una advertencia sobre cómo el deseo desmedido y la manipulación pueden llevar a la pérdida de los dones, la fuerza interior y el propósito espiritual, que vemos que fue lo que le pasó a Sansón al descubrir, ¿verdad? Y confesar su secreto, que era lo que le daba ese vigor, esa fuerza sobrenatural. En las corrientes de teología y consejería espiritual se le asocia con un espíritu de influencia carnal, caracterizado por 2 puntos. La primera es la seducción y adulación, que es el uso de los encantos y palabras dulces para adormecer el discernimiento y la voluntad espiritual. Por ende, nosotros tenemos que estar bien prestos cuando una persona viene con muchas palabras dulces, con mucha sonrisa, con muchas situaciones y mucho encanto, esa bondad de la nada. El discernir qué hay detrás de toda esa conducta, ¿verdad? Porque podemos perder lo que Dios ha designado y el propósito de Dios para nuestras vidas y el uso de los dones que nos da. La manipulación es el segundo punto, que es la insistencia constante hasta que la persona revela sus secretos o vulnerabilidades más profundas. Así que podemos decir en Jueces 16:4, que es la porción bíblica, ¿verdad?, en la que nos vamos a basar. Yo le diría que pudieran empezar desde Jueces 14, donde habla de Sansón y la mujer filistea de Timnat. Y allí pues nos describe todo eso, ¿verdad? Cómo Sansón se encaprichó y le pidió a su papá. Descendió Sansón, dice aquí, lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de la silla de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de la silla de los filisteos. Escuchen bien, ¿verdad? Lo contrario a lo que Dios había dicho, que no se mezclaran. Os ruego que me la toméis por mujer, ¿verdad? Como se hacía de costumbre. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. O sea que se dejó llevar por los deseos y por la vista. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y así Sansón descendió con su padre y su madre hacia Timnat. Sansón se enamoró pues locamente, perdidamente de Dalila, ¿verdad?, que era una mujer que vivía en el valle de Sorek. Y Sorek era un sitio muy importante geográficamente e históricamente mencionado en la Biblia, famoso por ser el lugar de Dalila y el lugar donde ésta engañó a Sansón, lo que provocó la pérdida de su fuerza y su captura por los filisteos. Así que miren qué importancia nosotros actuar con diligencia y con responsabilidad sobre las cosas que Dios pone en nuestras manos y el llamado que Él nos hace, ¿verdad?, cada uno de nosotros. Porque Él perdió todo eso, porque se dejó llevar por los impulsos, por la atracción física, por la carne, y no miró más allá, ni vio ni tuvo el discernir que realmente significaría eso para Él. Entonces significa también Dalila, vino tinto selecto o vid escogida. Es una región geográfica clave en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso estamos describiendo lo que significa Sorek, no quiero que se confundan. En
Vaya donde Sansón se enamora de Dalila y fue finalmente traicionado por ella. Dalila, por otra parte, vemos cómo la ambición desmedida y el deseo del poder y la riqueza la usurparon a traicionar, ¿verdad? A Sansón y a hacerle oído a los líderes filisteos que la usaron para descubrir la fuente de la gran fuerza de Sansón y así poder vencerlo. Todos ellos se movían hacia un propósito, un interés especial. Y ella, pues, era un ejemplo de avaricia y sensualidad. Usó el engaño y la lujuria para destruir a Sansón. Así que mira, qué importante es que nosotros le pidamos al Señor día a día ese discernimiento para discernir qué viene del Señor, qué no viene de Dios, ¿verdad? Las personas que nos rodean, qué nos hablan a nuestros oídos, a qué tenemos que prestarle atención y a qué tenemos que cerrar nuestros oídos para ello. Así que la esposa de Sansón era una persona, una esposa traidora, ella representa eso, ¿verdad? Hay datos históricos donde dicen que simplemente pues ella tuvo una relación con Sansón, hay a otros lados y datos históricos que sí, que dice que pues se le pidió y que sí, esa era la esposa, eh, fue la esposa de Sansón, su trasfondo. Es una mujer filistea de Tibnat. Esto lo vemos en Jueces 14:1-2, que fue la que leí ahorita, donde descendió Sansón a Tibnat y al ver a Dalila, pues quedó chifla, ¿verdad? Enamorado, y le pide a sus papás que la vayan y se la tomen por mujer. Entonces, en su historia, mediante lágrimas y quejas, manipuló a Sansón para que le diera la respuesta al enigma. Y los vemos en Jueces 14:16-17, que habla 14:16-17, que dice: y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo: solamente me aborrece y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo haría declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos estuvieron en banquete, mas al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Y al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad les dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió: si no hacéis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio a las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma, y encendido un enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a otro compañero al cual le había tratado como su amigo. O sea, Sansón ahí recibe doble transición, porque esa Dalila va con otro, y ese otro pues supuestamente era su amiga. Así que ahí vemos el perfil de ese personaje, de la esposa de Sansón, ¿verdad? Una esposa traidora. Su trasfondo es una mujer filistea de Tinap en 14:1-2. Su historia, mediante lágrimas, quejas y manipulación a Sansón para que le dé la respuesta al enigma, que lo leímos reciente en Jueces 14:16-17. Fue más leal a su pueblo filisteo que a su esposo. Lo vemos en 14, del 14 al 17. Y finalmente fue dada por esposa a otro hombre en 14:20, que dice que lo había tratado como amigo, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Eh, ¿Cómo realmente o nosotros pudiéramos ser esa representación de esa Dalila cuando queremos que hay cosas que queremos que se hagan a nuestra manera y a nuestra forma, o queremos saber algo y muchas veces recurrimos pues a la manipulación, al llanto, a la queja, a la victimización, ¿verdad? Nos hacemos víctimas cuando realmente no lo hacemos, simplemente vamos a hacer un propósito para salirnos, como dicen, con la suya, ¿verdad?
Estas lecciones prácticas vemos, este matrimonio estaba condenado por las lealtades divididas. Tanto él, del esposo, como de la esposa, ambos, Sansón y su esposa, fueron egocéntricos. Estaban llanamente pensando cada uno en su quehacer. Él se llegó a sublimar, ¿verdad? A creerse lo mejor por lo que Dios había aportado, que realmente ni venía de él, y ella por la ambición, el querer enriquecerse y hacer más, tener más de lo que había tenido. Así que los líderes utilizaron esto para descubrir la fuente de esa gran fuerza. Eh, Sabemos que en la historia, pues por medio de esas lágrimas, esa queda, esa manipulación, Sansón le dio esas respuestas del enigma y sabemos que fue más leal a su filisteo. Por eso es que muchas veces que el Señor nos advierte cuando hacemos algún tipo de relaciones, ya sea amorosas, de amistades, en el vecindario o en algunos lugares en que compartimos, Dios nos advierte y muchas veces usted siente esa inquietud y le hace caso omiso porque en ese momento decide darle más placer a la carne que a la advertencia que Dios le está dando, pero el hecho de que nosotros no hagamos caso de esa advertencia que Dios nos da no quiere decir que las consecuencias no se hagan esperar y son realmente fuertes. Así que también vemos cuán difícil y cuán mal es que una persona sea egocéntrica y simplemente se concentra en lo que él desea, lo que él quiere y para su beneficio. Sabemos que Sansón tenía un voto nazareno y que es un voto con mucho peso, porque el que hacía ese voto, o se lo hacían, eso era una consagración total a Jehová. Y el de incumplir las restricciones personales específicas, pues ya sabíamos que iban a tener unas consecuencias fuertes. El voto tenía un propósito sagrado. La persona se consagraba a Jehová y lo vemos en números 6, 2, 5 y 6, 12. Durante el tiempo de la consagración era santo a Jehová. Lo vemos en números 6, 8. Y al final del voto se presenta una ofrenda y un sacrificio a Jehová, que lo vemos en números 6, 14, 17, 21. El voto era algo simbólico. El voto exige abstinencia del fruto de la vid. Lo vemos en número 6, 3 al 4. El voto prohibía cortarse el cabello a menos que se hubiera contaminado. Lo vemos en número 6, 5, 7, 9, 12 y 18. El voto exigía mantenerse alejado de los cadáveres. Lo vemos en número 6, del 6 al 12. Si ellos hacían algún contacto con alguien inmundo, muerto, tenían que separarse, se le quitaban, le cortaban completamente, lo rapaban, tenía que volver. Así que la importancia, Sansón como que cogió muy liviano la misión que le habían dado y ese voto. El voto estaba en vigencia durante el tiempo establecido. Lo vemos en número 6.5, ¿verdad? Y las ofrendas y los sacrificios se prescribían para marcar el final del tiempo de la consagración. Una vez cumplido el voto, sus restricciones personales quedaban sin efecto. No siendo esto así, pues lo que tenía Sansón tuvo una madre piadosa, eh, donde se le aparece un ángel y le anuncia que daría a luz un hijo y que su hijo sería nazareno y libertador de Israel. O sea, que ya desde el vientre ya él tenía una palabra declarada y dicha en un voto, ¿verdad? Y a petición de su esposo, el ángel apareció de nuevo. Y ella y Manoa se angustiaron cuando Sansón buscó una esposa filistea, porque era todo lo contrario a lo que Dios le había dicho para él y a él y para ellos. Y él estaba consciente de eso, pero no así. Decidió hacerle más caso a la carne y a los deseos de la carne, a sus caprichos, que a lo que Dios había dicho. Y muchas veces también tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Entiendo que no haya sido ese caso, pero cuando nosotros hacemos y criamos a nuestros hijos, qué valores y qué enseñanza le estamos dando y cuando entran en esos caprichos, como nosotros debemos de guiarlos, reprender, ¿verdad? Para que puedan
encaminar si no sean voluntariosos, ¿verdad? Y quieran hacer las cosas y criarse como un hijo obstinado, donde todo se tiene que dar a su manera y a su forma. Así que las mujeres en la vida de Sansón, tanto su madre, su esposa, ¿verdad? La Lila, que fue la que lo enamoró, tuvieron una relevancia importante. Y este ejemplo de la Lila es un ejemplo de avaricia y sensualidad. Usó el engaño y la lujuria para destruir a Sansón. Ella no importa a qué hizo, a quién destruyó, qué medios utilizó para eso. La cuestión es que quería salirse con la suya y se salió con la suya. Y él perdió, ¿verdad? Lo último, él pide al Señor un último que le devuelva la fuerza en que sea por unos segundos, y sabemos que después se destruyó el templo y se destruyó todo, pero también ahí terminó todo lo que el Señor le había declarado para su vida, Sansón, ¿verdad? Así que cuando alguien nos aconseje de parte de Dios, o cuando Dios habla en nuestras vidas, tenemos que hacerle caso, porque en muchos momentos somos esa Dalila con capricho, con perretas o con deseo de que esto va a ser así porque yo lo quiero así. Y muchas veces estamos dispuestos hasta a ignorar todas esas advertencias para salirnos con la nuestra, que al final de camino lo que llegamos a lograr es un camino de muerte, de tristeza y de perdición de todo el propósito y el llamado en el cual Dios ha dado para nuestras vidas. Y eso es bien importante que lo tomemos a cuenta, ¿verdad? Es una tristeza que los filisteos, al saber su trasfondo, ¿verdad? Acudieron a ella para que descubriera la fuente de la fuerza, y ese fue el canal que utilizó. Eso te da a entender a ti que el enemigo va a usar cualquier artimaña para tratar de seducirte y alejarte del camino que Dios tiene establecido para ti. Y también esto queda claro, que tenemos que tener en cuenta que nosotros no ocupemos esa posición de Sansón como de Dalila, aquel de capricho, porque esa mujer me gustó y esa es la que la quiero, aunque el Señor había advertido del pueblo filisteo que no se unieran con él. Y a Dalila, pues por su ambición al dinero y a la posición, que tampoco le importó vender todo el secreto de Sansón. Así que tenemos que tener mucho, mucho en cuenta y estar bien alerta cuando el Señor nos manda un aviso de dónde nosotros estamos parados, qué tenemos y no tenemos que hacer, y no manipulemos a las personas, ni a la familia, ni a los hijos, ni a los hermanos, ni en la iglesia, ni en las posiciones en que nosotros trabajamos, ¿verdad? En los diferentes escenarios laborales que tenemos que tener en cuenta, hasta qué límite nos podemos unir, cuándo podemos contaminarnos y perder el propósito, la dirección en nuestras vidas, y que nadie está exento de caer. O sea, usted no rete a la tentación, ni rete el que usted se crea mayor que Dios, que pueda tenerlo todo bajo control, porque el único que tiene bajo control todo es el Dios de los cielos, y a Él tenemos que someternos y pedir ayuda, y al Espíritu Santo, que es nuestro paracleto, para mantenernos en el camino que Dios nos ha mandado. Así que hasta aquí mi parte, espero que haya sido de bendición y edificación. Por consiguiente, me parece que la hermana Inés, que le va a hablar sobre la mujer tsunamita en Segunda de Reyes 4, donde habla de Eliseo y Giesi, su criado, y cómo ella reconoció lo que Dios antes que fuera evidente, cómo ella tuvo el discernimiento de servirle al siervo de Dios, ¿verdad? Y lo bendecida que ella estuvo, y cómo Dios la bendijo con una familia, con un hijo. Así que aquí les dejo, que tengan un bonito día y sea todo esto de edificación para sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Señor, que todo espíritu de manipulación, seducción, de mentira, de engaño, de capricho salga de nuestras vidas y no llegue a nuestras vidas, y que sea el Espíritu Santo dirigiendo cada acción, cada palabra y cada decisión que tomemos en nuestra vida. En el nombre de Jesús, bendice a todas mis hermanas y amén, amén.